Bueno, vamos a realizar este ejercicio que dice lo siguiente. En una agencia de viajes se sabe que el 60% de sus clientes realiza un viaje al año, el 30% realiza dos viajes al año y el 10% restante realiza tres viajes o más al año. Se sabe también que el 40% de clientes tiene hijos y realiza un viaje al año, que un 15% tiene hijos y realiza dos viajes al año y que un 1% tiene hijos y realiza tres viajes o más al año. Se selecciona al azar un cliente de esta agencia de viajes y nos hacen tres preguntas, ¿vale? Primera pregunta, que ahora vamos a desarrollar con tres apartados, una segunda pregunta y quiero poner el foco de atención en la tercera pregunta, que es una aplicación didáctica que también vamos a resolver, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar por el principio, por el primer apartado. Dice, sea A el suceso, el cliente seleccionado no tiene hijos y B el suceso, el cliente seleccionado realiza menos de tres viajes al año. Nos piden calcular la probabilidad de A intersección B, la probabilidad de A unión B y nos preguntan, ¿son A y B independientes? Indicar qué significa la respuesta en este caso. Bueno, yo creo que está claro que este ejercicio hay que realizarlo, la estrategia que hay que utilizar es la de elaborar una tabla de contingencia y por tanto eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a realizar una tabla de contingencia y sobre esa tabla vamos a empezar a calcular probabilidades y a dar respuesta a las preguntas que nos hace. Bueno, para elaborar esa tabla de contingencia nosotros tenemos una agencia con, en fin, con un determinado número de clientes. Pero si nosotros suponemos que la agencia tiene un total de 100 clientes, ¿vale? De esos clientes, algunos realizarán un viaje al año, otros dos viajes y otros tres o más viajes. Algunos tendrán hijos y otros no tendrán hijos, ¿vale? Entonces vamos a ir cumplimentando poco a poco esta tabla. Vamos a ver. Y para ello leemos, dice, en una agencia de viajes se sabe que el 60% de sus clientes realiza un viaje al año, es decir, que de cada 100 clientes, 60 realiza un viaje al año. Luego, de esos 100 clientes, en total, los que realizan un viaje al año son 60. Claro, unos tendrán hijos y otros no. Eso de momento no sé cuánto es uno y cuánto es otro. El 30% realiza dos viajes al año. Bueno, si de 100, 30 realiza dos viajes, pues en total 30 realizan dos viajes. Y el 10% restante realiza tres o más viajes al año. Es decir, que de cada 100, 10. Obsérvese que claro que 60 más 30 más 10 clientes son los 100 clientes totales que nosotros tenemos. Dice, se sabe también que el 40% de los clientes tiene hijos y realiza un viaje al año. Es decir, que de cada 100 clientes, 40 tienen hijos, ¿vale? Y realizan un viaje al año. Luego aquí hay 40, ¿vale? Dice, se sabe que el 15% tiene hijos y realiza dos viajes al año. O sea, de cada 100, 15 tienen hijos, ¿vale? Tienen hijos, 15, y realizan dos viajes al año. Pues esto es 15. Y que un 1% tiene hijos y realiza tres o más viajes al año. Pues aquí hay de cada 100, uno. Obsérvese que, bueno, 50. O sea, de los 100 clientes, ¿cuántos tienen hijos? Pues 40 más 15 más 1, que son 56. Claro, si 60 clientes realizan un viaje al año y de esos 60, 40 tienen hijos, los que no tienen hijos son 20. Si de 30 clientes si 30 clientes realizan dos viajes al año y de esos 30, 15 tienen hijos, pues los que no tienen hijos son 15, ¿vale? Y aquí claramente 9.
Entonces, si yo sumo, ¿vale? 20 más 15 son 35, es decir, ¿cuántos clientes de esos 100 clientes, cuántos no tienen hijos? Pues 20 más 15 más 9, que son 44. Obsérvese que, claro, que 56 más 44 es 100, es decir, los clientes que tienen hijos más los clientes que no tienen hijos, pues hacen un total de 100. ¿Eh? Y aquí la suma también es 100. Esto evidentemente es un diagrama de contingencia. Entonces, a partir de ahora, venga. Bueno, estamos en el ejercicio 1, apartado A. Recuerdo que el apartado A lo que me pedía era calcular la probabilidad de A intersección B, pero esa probabilidad es muy sencillo, ¿vale? A ver, recuerdo que A significa es el suceso no tiene hijos. No tiene hijos. Y el suceso B es que realiza de 3 viajes, menos de 3 viajes al año. Entonces el apartado A me pide probabilidad de A intersección B, es decir, la probabilidad de que ese cliente realice menos de 3 viajes al año y no tenga hijos, Es decir, que no tenga hijos y que realice menos de 3 viajes al año. Es decir, que realice o bien uno o bien dos. Que no tenga hijos y que realice o bien un viaje o bien dos viajes. Bueno, aplicando la regla de Laplace, esto es 100 de cada 100 clientes, 20 más 15, ¿vale? Que son 35. Eso está claro. Y eso es 0,35. Ahí no hay ninguna pega, ¿vale? El apartado B, recuerdo que el apartado B nos pide calcular la probabilidad de A unión B. Bueno, esa probabilidad de A unión B es muy sencilla. Probabilidad de A unión B. Nosotros sabemos que esta fórmula es absolutamente conocida. La probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B, ¿vale? Esta última probabilidad ya la hemos calculado. Entonces, bueno, la probabilidad de A, es decir, la probabilidad de que no tenga hijos, la probabilidad de que no tenga hijos es 44 de 100. Luego esto es 44 de 100 más la probabilidad de B de que realice menos de 3 viajes, pues la probabilidad de que realice menos de 3 viajes es 60 más 30, 90 de 100. Menos la probabilidad de la intersección, que es 35 partido por 100, que lo hemos calculado previamente. ¿Y esto cuánto vale? Bueno, pues esto sale 99, ¿no? A ver, 44 menos 35 son 9 más 90, 99 partido por 100, que esto es 0,99, ¿vale? Lo cual evidentemente es una probabilidad muy alta. Bueno, pues ya está. Este es el apartado B, así de sencillo. Ya estamos viendo que haciendo una buena tabla de contingencia, pues se resuelve muy fácilmente. Y el apartado C nos pide, ¿son A y B independientes? Y nos preguntan también, ¿qué significa eso en este caso? Bueno, ¿son A y B independientes? A ver, voy a copiar esta tabla, que la vamos a volver a utilizar para ver si A y B son independientes. Bueno, apartado C, me pregunta, ¿son A y B independientes? A ver, ¿qué significaba que dos sucesos fuesen independientes? Pues lo recuerdo, A y B son independientes. Este ejercicio la verdad que es muy sencillo. Si solo si la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿vale? Entonces, por un lado, ¿cuánto vale la probabilidad de A intersección B? Pues esa probabilidad ya la hemos calculado. 35 partido por 100. 35 partido por 100. ¿Y cuánto vale la probabilidad de A por la probabilidad de B? Bueno, la probabilidad de A es 44 partido por 100 y la de B 90 partido por 100. 44 partido por 100
por 90 partido por 100. Esto sale 3.960 partido por, en fin, 10.000, ¿vale? 10.000. A ver, evidentemente estos números no son iguales porque esto es 0,35 y esto es 0,396. Y por tanto, como estos dos números no son iguales, de aquí lo que se deduce es que A y B no son independientes. O lo que es lo mismo, que son dependientes, ¿vale? Que se implica que A y B son sucesos dependientes. A ver, por el hecho de ser sucesos dependientes, eso lo que significa es que la ocurrencia de un suceso depende de la ocurrencia del otro suceso. Dicho de otra manera, que la probabilidad de que ocurra un suceso está condicionada por la probabilidad de que ocurra el otro suceso, ¿vale? En nuestro caso, ¿qué es lo que significa? Pues significa, teniendo en cuenta que quién es A y quién es B, significa que la probabilidad de realizar menos de 3 viajes está condicionada por la probabilidad de no tener hijos, ¿vale? La probabilidad de realizar menos de 3 viajes está condicionada por la probabilidad de no tener hijos. Ahora bien, incluso si queremos profundizar en este problema, ¿cómo está condicionada esa probabilidad? A ver, bueno, pues vamos a hacer un estudio. Vamos a volver a copiar esta tabla de contingencia, ¿vale? Y la vamos a pegar, ¿vale? Esto ya es probablemente un añadido al ejercicio. Hemos dicho que la probabilidad de realizar menos de 3 viajes está condicionada por la probabilidad de tener o por la probabilidad de no tener hijos. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de realizar menos de 3 viajes sabiendo o condicionado al hecho de no tener hijos, por la fórmula de la probabilidad condicionada, esto es la probabilidad de B intersección A, que ya la hemos calculado, entre la probabilidad de A. Recuerdo que la probabilidad de A intersección B era 35 partido por 100 y la probabilidad de no tener hijos era 44 partido por 100, ¿vale? Y esto es, bueno, pues 35 partido por 44, que evidentemente es una probabilidad alta, ¿vale? Es decir, que la probabilidad de realizar menos de 3 viajes si no se tienen hijos es una probabilidad alta. Y la probabilidad de, de realizar 3 viajes o más, ¿vale? Del complementario de B, la probabilidad de realizar 3 viajes o más sabiendo que no se tiene hijos, ¿vale? Bueno, pues esto es la probabilidad de A intersección B complementario entre la probabilidad de A. Y esto es igual a ver, A intersección B complementario significa que no tiene hijos, ¿vale? Que no tiene hijos y que realiza 3 o más viajes, es decir, 9 partido por 100. Entre 44 partido por 100, ¿vale? Que bueno, pues esto es 9 partido por 44, ¿vale? Evidentemente es el complementario de esto, ¿vale? Se podría haber hecho directamente, pero bueno, que es una probabilidad muy baja. ¿Eso qué significa? Eso significa que sabemos que si el cliente no tiene hijos, es más probable que realice menos de 3 viajes que realice 3 o más viajes, ¿vale? Es menos probable. O es más, o si no tiene hijos, eso, si no tiene hijos es menos probable que realice 3 viajes o más, si no tiene hijos, ¿vale? Eso es lo que significa. Bueno, pues ya está, ¿vale? Eso sería una interpretación a este apartado. Ah,
El apartado 2 nos dice, si sabemos que el cliente seleccionado realiza 2 o más viajes al año, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga hijos? ¿Vale? Si realiza 2 o más viajes al año, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga hijos? Me están pidiendo que calcule la probabilidad de que no tenga hijos sabiendo que o condicionado em, a que realiza 2 o más viajes al año. Realiza 2 o más viajes al año. Realiza 2 o más viajes al año. 2 o más viajes al año. Viajes al año. Bueno. A ver. Venga, nuevamente vamos a utilizar nuestra tabla de contingencia. Esto se puede hacer de dos maneras, ¿vale? La forma más directa es aplicando la lógica y el sentido común, ¿vale? Es decir, la lógica y el sentido común dice que, a ver, si yo sé que realiza 2 o más viajes al año, ¿vale? Si yo sé que realiza dos, um, 2 o más viajes, es decir, 2 viajes o 3 o más viajes, ¿vale? Si yo sé que realiza 2 o más viajes al año, ¿cuál es mi espacio muestral? ¿Vale? Pues mi espacio muestral es 30 más 10. ¿eh? Es decir, yo sé que ahora tengo 40 clientes. ¿Vale? Esto lo doy por hecho. Por tanto, mi espacio muestral es 40. Y de esos 40, ¿cuántos no tienen hijos? Pues los que no tienen hijos de esos 40 son 15 más 9. ¿Vale? Que 15 más 9 son 24. Estoy explicando la lógica y el sentido común, que si yo simplifico entre 8, 8 por 3, 24 y 8 por 5, 40. ¿Vale? Ahora, que queremos utilizar la probabilidad condicionada. Vamos a ver, este suceso, en fin, no lo voy a detallar porque esto es tarea que se deja para el opositor. Este suceso era el suceso A. Y a este suceso, pues, no sé, lo voy a llamar C. ¿Vale? Entonces, la probabilidad de A condicionado a C, aplicando la fórmula, es la probabilidad de A intersección C entre la probabilidad de C. ¿Vale? Es decir, la probabilidad de que no tenga hijos y realice 2 o más viajes al año, la probabilidad de que no tenga hijos. Ahora, claro, ahora considero los 100 clientes como espacio muestral total. La probabilidad de que no tenga hijos y realice 2 o más viajes es de esos 100 clientes, 15 más 9 son 24. Y la probabilidad de que realice 2 o más viajes al año de esos 100 clientes es 30 más 10, es decir, 40, ¿vale? Sale evidentemente exactamente lo mismo. 24 partido por 40, que si yo simplifico entre 3, saldría 3 quintos, ¿vale? Y esa sería la probabilidad. Y esto, así de sencillo, es el ejercicio, es el apartado 2. Pero bueno, este ejercicio tenía un tercer apartado de carácter didáctico que, como dije en su momento, pues también vamos a hacer, ¿vale? El tercer apartado, que es una aplicación didáctica, nos pide, apartado A, relacionar el concepto de probabilidad con los saberes básicos establecidos en el currículo de la ESO vigente en la Comunidad Valenciana. El apartado B, diseñar una actividad manipulativa para la introducción del concepto de probabilidad en un grupo de alumnos de la ESO. Y el apartado C, indicar los errores frecuentes que suele cometer el alumnado en la aplicación del concepto de probabilidad y explicar qué estrategia utilizar para evitarlos. Pues venga, vamos a hacerlo. Vamos a empezar por el apartado A, ¿vale? El subapartado A dice relacionar el concepto de probabilidad
con los saberes básicos establecidos en el currículo de la ESO vigente en la Comunidad Valenciana. Vale. Vamos a ver, si yo quiero relacionar el concepto de probabilidad con el currículo, procede que, bueno, haga una breve reseña, muy breve, a en qué consiste, qué es eso del concepto de probabilidad, ¿vale? Aunque todos lo sepamos, pero bueno, si yo quiero relacionar el concepto de probabilidad con algo, pues voy a hacer una breve entradilla diciendo o explicando en qué consiste el concepto de probabilidad, ¿eh? Y la probabilidad es una rama de las matemáticas que estudia la posibilidad de que ocurra un suceso, ¿vale? Después, claro, si nosotros queremos relacionar el concepto de probabilidad con el currículum, evidentemente la probabilidad no se aborda de la misma manera en un grupo de primero de la ESO que en un grupo de cuarto de la ESO. ¿Por qué? Porque el alumnado primero tiene unos conocimientos previos distintos, ¿vale? Evidentemente los conocimientos del alumnado de primero de la ESO, los conocimientos previos son distintos a, por ejemplo, los conocimientos previos sobre la probabilidad de que pueda tener un alumno de tercero o de cuarto de la ESO, ¿vale? Por tanto, la forma de introducir el concepto de probabilidad, pues depende, pues eso, depende de los conocimientos previos del alumnado y del nivel madurativo que tenga el alumnado, ¿eh? Evidentemente, un alumno de 15 o 16 años no se le puede introducir el concepto de probabilidad de la misma manera que a un alumno de 12 años porque su nivel madurativo evidentemente es distinto. Y esto de alguna manera conviene expresarlo. El concepto de probabilidad se aborda en todos los cursos de la ESO a diferentes grados de profundidad en función a los conocimientos previos y al nivel madurativo del alumnado, ¿vale? Estos son pequeñas entradillas que hacemos. Después, claro, si yo quiero relacionar el concepto de probabilidad con los saberes básicos, lo primero que tengo que hacer es decirle al tribunal cuál es la normativa que regula el currículo de la materia de matemática de la ESO, ¿vale? Obviamente, esa normativa, o sea, el currículo de la materia de matemática para la ESO está establecido en el anexo 3 del decreto 107 del 2022. Claro, ese anexo, perdón, ese decreto ha sido modificado posteriormente por el decreto 66 del 2024. Pero bueno, pero en realidad, quien manda, quien está, digamos, en pie de verdad, es el decreto 107, porque el decreto 66 lo que hace es modificar el decreto 107. Y por tanto, en el decreto 107 ya se supone que está incluido lo de antes, pero con las modificaciones que hace este decreto, ¿vale? Entonces, sí, las dos normas hay que citarlas, pero que en realidad, el decreto que regula el currículo de la materia de matemática en la ESO es el 107 del 2022. Eso sí, añadimos en su redacción dada por el anexo 1 del decreto 66 del 2024, ¿vale? Por tanto, procede en este parrafito explicarle al tribunal o decirle al tribunal cuál es la normativa que regula el currículo de matemáticas en la ESO, porque en esa normativa es donde nosotros vamos a ubicar los saberes básicos, ¿vale? Y claro, una vez que yo he ubicado el currículo de matemáticas, pues tengo que decir claramente en qué bloque de contenidos, en qué bloque de contenidos se ubican los saberes básicos relacionados con el concepto de probabilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es este parrafito de aquí? Este es el currículo, este es el bloque de contenido. De forma específica, estos saberes básicos se encuentran dentro del bloque 6, incertidumbre y probabilidad. Este bloque incluye contenidos como las técnicas de recuento y la experimentación relacionadas con la aproximación frecuentista. También resulta cruciales el estudio de casos y la regla de Laplace y el uso de tablas y diagramas para el desarrollo de las diferentes estrategias que facilitan la comprensión y la toma de decisiones a la hora de resolver problemas de contexto real. Ni que decir tiene que es muy conveniente, bueno, pues acudir a la normativa para resolver, porque esto está sacado de la normativa para resolver este tipo de cuestiones de carácter didáctico,
¿vale? Entonces ya he dicho qué es la probabilidad, he dicho que el concepto de probabilidad se introduce de forma distinta en cada uno de los cursos, dependiendo del nivel madurativo del alumnado y de sus conocimientos previos. He dicho la normativa en la que se encuentra el currículo y dentro de esa normativa he dicho el bloque de contenido en el que se ubican los saberes básicos asociados al concepto de probabilidad. Y ahora voy a dar ejemplos de saberes básicos relacionados con la probabilidad que están en este bloque 6 del decreto 107 del 2022, ¿vale? Voy a dar ejemplos. Esto se puede abordar de muchas maneras, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo abordaría de la siguiente manera. Yo daría con carácter general, es decir, yo daría una secuenciación de saberes básicos que se abordan a lo largo de todos los cursos de la ESO, ¿vale? Y después particularizaría poniendo el énfasis en algunas diferencias de unos cursos a otros, ¿vale? Entonces, con carácter general, entre los saberes básicos que se abordan en el conjunto de todos los cursos de la ESO, repito, en el conjunto de todos los cursos de la ESO, aquí yo ahora mismo no estoy particularizando, no estoy diciendo en primero se aborda estos saberes básicos, en segundo esto, en tercero esto. Hombre, lo ideal sería, sí, lo ideal sería decir en primero de la ESO los saberes básicos, bueno, primero y segundo, ¿vale? Juntos. En primer y segundo curso, los saberes básicos son esto y esto. En tercero, esto. En cuarto A, cuarto B, esto y esto. Eso sería lo ideal. Lo que pasa que, claro, para eso hay que saberse toda la normativa. Entonces, una forma, por eso digo que esta es una forma, una de las posibles formas de abordar este tipo de problemas. Es decir, con carácter general, cuáles son todos los saberes o cuáles son los saberes básicos que con carácter general se abordan en el conjunto de todos los cursos. Y ya después haremos algunas particularizaciones, ¿vale? Algunas diferencias de unos cursos a otros para darle, pues eso, un poquito de más enjundia a nuestra respuesta. Entonces, claro, hay que irse a la normativa y hay que saberse, bueno, pues eh, cuáles son esos saberes básicos, si no todos, algunos, y bueno, pues esto, el problema de esto es que este tipo de problemas son complejos porque requieren un conocimiento mínimo de la normativa y además este tipo de cosas hay que memorizarlas, ¿vale? Hay que hacer una memorización comprensiva. Muchos de estos saberes básicos son de lógica y de sentido común, ¿vale? Y podemos hacer uso de esa lógica y de ese sentido común para detectar saberes básicos relacionados con el concepto de probabilidad. Lo ideal es irse a la normativa y saberse, pues ya digo, con carácter general, cuáles son los saberes básicos que se abordan en el conjunto de la ESO. Con carácter general, entre los saberes básicos que se abordan en el conjunto de todos los cursos de la ESO, destacamos lo siguiente. Hay más, pero nosotros vamos a destacar lo siguiente: experimento aleatorio y determinista, experimentos simples y compuestos, espacio muestral, uso de tablas de contingencia y diagramas en algo, los diferentes tipos de sucesos, las reglas de Laplace, probabilidad experimental y teórica, álgebra de sucesos, propiedades de probabilidad, etcétera, 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 ¿vale? No voy a perder el tiempo en esto porque esto es algo que está en la normativa. Y una vez que yo he dicho con carácter general cuáles son los saberes básicos que se abordan en el conjunto de la ESO, claro, hay diferencias entre unos cursos y otros, ¿vale? Porque evidentemente no es lo mismo, como dije anteriormente, la probabilidad para alumnos de primero de la ESO que para alumnos de cuarto de la ESO. Y dentro de cuarto de la ESO no es lo mismo matemáticas A que matemáticas B. Entonces, lo que procede a continuación es, pues, evidenciar algunas de esas diferencias, ¿vale? Por ejemplo, no obstante, existen algunas diferencias importantes a la hora de abordar estos saberes básicos de unos cursos a otros. Así, por ejemplo, el uso de tablas de contingencias y diagramas en árbol para obtener espacios muestrales o la utilización de las reglas de Laplace para calcular probabilidades en experimentos compuestos, ¿vale? Se abordan en el tercer y cuarto curso de eso, pero no en primero y segundo. Asimismo, las variaciones, permutaciones y combinaciones solo se abordan en la opción B de cuarto de la ESO y nada más que en la opción B de cuarto de la ESO, en el resto de cursos no. Igualmente, la asignación de probabilidades mediante la experimentación solo se aborda en el primer y segundo curso.
¿El problema de esto cuál es? El problema de esto es que hay que conocer mínimamente la normativa para ver cuáles son esas diferencias. Por eso este tipo de problemas son complicados, porque hay que conocer la normativa, al menos mínimamente, y requiere un proceso de memorización, pues también importante, ¿vale? Claro, si uno tiene experiencia docente, pues este tipo de diferencias, pues verá, este tipo de diferencias pues las conoce, porque esto lo trabaja diariamente, año tras año, y sabe cuáles son las diferencias a la hora de abordar la probabilidad entre unos cursos y otros. Y eso evidentemente juega a favor de aquellos opositores pues que tienen experiencia docente, por supuesto, ¿vale? Bueno, pues ya está. Este sería el apartado A. El apartado B dice diseñar una actividad manipulativa, cuidado, manipulativa, ¿eh? No teórica, manipulativa, para introducir el concepto de probabilidad en un grupo de alumnos de ESO. Una actividad manipulativa para un grupo de alumnos de ESO. Por supuesto, si yo voy a dar una actividad manipulativa para un grupo de la ESO, tendré que decir al tribunal en qué grupo o a qué curso, al curso al que va dirigido esa actividad manipulativa. Porque no es lo mismo una actividad manipulativa para primero de la ESO que para cuarto de la ESO, por razones obvias, porque los niveles madurativos son distintos. Entonces, lo primero que tengo que hacer en este ejercicio es ubicar el curso y el grupo, por tanto, en el que se va a desarrollar esa actividad manipulativa que yo voy a diseñar. Entonces, yo, por ejemplo, voy a diseñar una actividad manipulativa para segundo de la ESO. Ojo, este ejemplo que yo pongo no es ni muchísimo menos el mejor del mundo, ni muchísimo menos. Yo estoy seguro de que el opositor tiene muchísima más imaginación que yo y puede proponer actividades muchísimo más adecuadas y oportunas para introducir el concepto de probabilidad en un curso de la ESO. Esto es simplemente un ejemplo, ¿vale? Y nada más. Entonces, una actividad manipulativa. Entonces, ¿en qué va a consistir esa actividad manipulativa? Pues simplemente nosotros en clase lo que vamos a hacer es que vamos a coger un dado y lo vamos a lanzar un elevado número de veces, de forma manera que el alumno observe cómo el número de veces que aparece cara y el número de veces que aparece cruz, que es la probabilidad experimental, se acerca a la probabilidad teórica de salir cara o cruz, que evidentemente es un medio. Entonces, esta actividad del lanzamiento de una moneda, un número elevado de veces, que por supuesto, bueno, pues anotaremos los resultados y después veremos cuáles son las frecuencias de cada uno de los sucesos. Este experimento manipulativo, esta actividad manipulativa, pues tiene como finalidad introducir el concepto de probabilidad, pero sobre todo ayudar al alumnado a tomar conciencia de la diferencia entre la probabilidad experimental y la probabilidad teórica, ¿vale? Por tanto, esta es una forma de introducir la probabilidad. Una actividad manipulativa para la introducción del concepto de probabilidad en un grupo de segundo de la ESO consistiría en lanzar una moneda un número elevado de veces y anotar si sale cara o cruz. Esta actividad nos permitirá introducir de forma intuitiva el concepto de probabilidad, poniendo el acento en la diferencia entre la probabilidad teórica y la probabilidad experimental, ¿vale? Claro, si yo explico en qué consiste una actividad, conviene que dé algunos detalles relacionados con los espacios, tiempos, materiales, recursos y agrupamientos que yo voy a utilizar. Por ejemplo, esta actividad se va a realizar en gran grupo, ¿vale? Gran grupo es toda la clase. Además, con participación de todo el alumnado, ¿vale? Vamos a procurar la participación de todo el alumnado. ¿Qué materiales? Estos son los agrupamientos, ¿vale? ¿Qué materiales voy a utilizar? Bueno, pues tan solo se va a utilizar una moneda, ¿vale? Y una ficha para anotar los resultados que se van obteniendo, ¿eh? Insisto, conviene pues dar una mayor riqueza posible, es decir, no solo describir en qué consiste la actividad, sino también
hacer referencia a los espacios, tiempos, materiales, recursos y agrupamientos que se van a utilizar. Es decir, describir no solo en qué consiste la actividad, sino cómo se va a realizar esa actividad. Y ya por último, por añadir algo, pues se le puede decir al tribunal que, bueno, pues que en esta actividad, ¿qué es lo que vamos a valorar en esta actividad? Además de introducir el concepto de probabilidad y ayudar al alumnado a diferenciar entre probabilidad teórica y experimental. Bueno, pues además de eso, nosotros, bueno, lo que vamos a valorar, además de eso, es la participación del alumnado, ¿vale? Si el alumno participa o no en la actividad. Y cuando digo valorar, me refiero a valorar, no necesariamente evaluar, ¿vale? No tengo por qué evaluar. Una cosa es valorar y otra cosa es evaluar. La participación del alumnado, el interés del alumnado y su curiosidad, ¿vale? Eso es algo que podemos valorar. Y si lo queremos evaluar, también lo evaluamos, no hay ningún problema, ¿vale? Su interés y curiosidad por los resultados obtenidos en la realización del experimento y la interpretación que el alumnado da a ese fenómeno que tiene ante sí, ¿vale? Es decir, ¿por qué el alumno cree que la probabilidad teórica mm, coincide en el infinito con la probabilidad experimental? Y aquí estamos incluyendo ya también un concepto muy interesante que es el del infinito, ¿vale? Pero bueno, pues todo eso se puede y se debe de valorar. Si lo queremos evaluar con una rúbrica, también lo evaluamos, no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, pero como digo, esto es simplemente un ejemplo. Seguro que el opositor tiene muchísima más imaginación que yo y es capaz de diseñar actividades muchísimo más interesantes con una mejor descripción tanto de la actividad como de los espacios, tiempos, materiales y recursos que se van a utilizar que nos permitan introducir el concepto de probabilidad en un determinado grupo de la ESO. Y por último, nos pide también este apartado indicar los errores frecuentes que suele cometer el alumnado en la aplicación del concepto de probabilidad y explicar qué estrategia utilizaríamos para evitar esos errores. Bueno, pues aquí, hombre, claro, si uno tiene experiencia docente, pues evidentemente le va a resultar muchísimo más fácil que si uno no tiene experiencia docente y no sabe, pues habitualmente cuáles son los errores que suelen cometer los alumnos a la hora de trabajar con el concepto de probabilidad. Pero bueno, en cualquier caso, algunos errores comunes que comete el alumnado en la aplicación del concepto de probabilidad son los siguientes. Confundir la probabilidad teórica con la experimental. En realidad, a ver, la actividad que nosotros hemos propuesto está relacionado con esto. Un error que suele o puede cometer el alumnado es confundir la probabilidad teórica con la experimental. Es decir, el alumno tiene en la cabeza que si yo lanzo una moneda, la probabilidad de obtener cara es la misma que la probabilidad de obtener cruz. Y puede llegar a entender que eso significa que si yo lanzo la moneda 100 veces, 50 van a salir cara y 50 van a salir cruz. Esa sería la probabilidad teórica y eso evidentemente no es así. Por tanto, ese es un error que suelen cometer los alumnos de edades más tempranas, evidentemente, ¿vale? Con un menor nivel madurativo. ¿Y cómo se puede evitar este error? Bueno, pues realizando simulaciones como la que yo propongo en mi actividad, ¿vale? Es decir, lanzando una moneda muchísimas veces y ver que la probabilidad teórica, que la probabilidad experimental, pues no coincide de forma exacta con la teórica, ¿vale? En el infinito sí, pero y por eso nos vamos a la ley de los grandes números, pero bueno, si lo hacemos un número finito de veces no tiene por qué coincidir. Y también, bueno, pues ver esta diferencia mediante gráficos, comparar gráficamente resultados teóricos y experimentales. Esa sería otra forma de que el alumno no cometa ese error, de pensar que la probabilidad teórica es la misma que la experimental. Más errores. Interpretar mal la noción de equiprobabilidad. Es decir, no distinguir de forma correcta, de forma adecuada, cuando
no discernir adecuadamente si unos sucesos son equiprobables o no, ¿vale? Por ejemplo, el ejemplo más típico es que, bueno, se suele cometer el error de creer que todos los resultados posibles tienen la misma probabilidad solo por ser varios sucesos. Por ejemplo, en el lanzamiento de 2 dados, pueden pensar que todas las sumas posibles son equiprobables. Y eso evidentemente no es así. Ese es un error también típico, ¿vale? Pensar que la suma, si yo lanzo 2 dados y anoto cuántos suman esos 2 dados, el alumno puede pensar que esos sucesos son equiprobables y lógicamente no lo es, ¿vale? Entonces, ¿cómo evitarlo? Bueno, pues construyendo el espacio muestral completo, ¿vale? Construyendo el espacio muestral completo para ver que algunas sumas aparecen más que otras. Eso está claro. Y usar materiales visuales como diagramas o simulaciones interactivas, ¿vale? Esa sería una forma de hacer ver al alumnado pues que esos sucesos de ese experimento aleatorio pues no son equiprobables. Es decir, construyendo el espacio muestral. Más errores. No identificar adecuadamente el espacio muestral, ¿vale? Al enfrentarse a problemas, algunos alumnos omiten casos posibles o los cuentan mal. Por ejemplo, en problemas de combinatoria o múltiples etapas. Ya sabemos que esto de la combinatoria en general es complicado y a los alumnos se les suele atragantar bastante, entre otros motivos, porque les cuesta mucho trabajo definir el espacio muestral sobre el que estamos trabajando. Más aún si los experimentos son compuestos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se puede evitar eso? Bueno, pues enseñar a construir paso a paso el espacio muestral utilizando técnicas de recuento diversas, como por ejemplo los diagramas en árbol, ¿vale? O también hacer énfasis en la diferencia entre eventos o experimentos simples y experimentos compuestos, porque los espacios muestrales de experimentos simples son distintos a los espacios muestrales de experimentos compuestos, ¿vale? Y por tanto ahí puede haber confusión a la hora de identificar los espacios muestrales. Bueno, pues eso sería otra forma. Más errores que suelen cometer. Operar de forma incorrecta con las probabilidades, ¿vale? Otro error suele ser de confundir cuándo deben sumar probabilidades y cuándo deben de multiplicarse. Es decir, que muchas veces los alumnos no saben cuándo hay que multiplicar las probabilidades y cuándo hay que sumarlas, ¿vale? Eso es un error bastante común también. ¿Estrategias para evitarlo? Bueno, pues explicar claramente las reglas de la suma y de la multiplicación con ejemplos concretos y cotidianos, ¿vale? Por ejemplo, bueno, pues que el alumno asocie la palabra o a la suma y asocie la conjunción y a la multiplicación. Si ocurre este suceso o este o este o este, ese o es sumar. Si ocurre este suceso y este y este y este, es multiplicar, ¿vale? Las reglas de la suma y de la multiplicación. Eso es una forma de que el alumno, bueno, pues sepa discernir cuándo tiene que sumar probabilidades y cuándo tiene que multiplicarlas. Y también usar diagramas de Venn y trabajar los conceptos de sucesos compatibles e incompatibles, ¿vale? Porque, en fin, con los diagramas de Venn ya sabemos si los sucesos son incompatibles, si hay que sumar, o si son compatibles, si hay que aplicar la fórmula correspondiente, y todo esto nos ayuda a determinar si tenemos que multiplicar o sumar probabilidades, ¿vale? Ese suele ser otro error también habitual. Y por último, no diferenciar entre sucesos dependientes e independientes. Claro, otro error consiste en suponer que los eventos sucesivos no se afectan entre sí, como por ejemplo extraer bolas de una urna sin reemplazo y tratarlos como independientes, ¿vale? Aquí el error típico es un problema en el que yo tengo una urna con un determinado número de bolas y si esas bolas se sacan
con reemplazamiento, evidentemente los sucesos son independientes, mientras que si no hay reemplazamiento, los sucesos son dependientes y eso evidentemente afecta a la hora del cálculo de probabilidades. Y eso es algo que generalmente les cuesta trabajo entender a los alumnos. Ese es otro error que también suelen cometer los alumnos. O, por ejemplo, también si yo tengo una baraja y si yo salgo una carta y después otra sin reemplazamiento, pues evidentemente la segunda extracción depende de la primera, ¿vale? Por tanto, hay ahí una dependencia de sucesos que nos llevaría al concepto de probabilidad condicionada. Entonces, el hecho de que el alumno tenga que diferenciar entre sucesos dependientes e independientes es algo que les cuesta trabajo y son errores que suelen cometer, ¿vale? Entonces, para evitarlos, bueno, pues usar ejemplos concretos, ¿vale? Con urnas, con o sin reemplazo. Realizar actividades de urna con o sin reemplazo y explicar cuándo los sucesos son dependientes y por qué, y cuándo son independientes y por qué. Y hacer experimentos físicos para reforzar la idea de dependencia e independencia, ¿vale? Es decir, hacer experimentos reales. Como por ejemplo, bueno, pues yo qué sé, ahora mismo no se me ocurre ninguno, pero extraer cartas de una baraja, ¿vale? Sin reemplazamiento. Y esto sería un poquito los errores más habituales que suelen cometer los alumnos. No son los únicos. Yo estoy seguro de que el opositor, seguro, si tiene experiencia docente, va a encontrar muchísimos más errores que suele cometer el alumnado a la hora de abordar el concepto de probabilidad. Y con esto concluiríamos este ejercicio, este apartado y este ejercicio.